Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes hoy en día. Así que a Dios le damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes en este día. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios por este día? Hoy es el día en que culminamos este bloque de temas que encontramos en el libro de Juan, capítulo 5, hablando de la autoridad de Jesús, donde al final de cuentas ha sido una serie de videos, de clases que hemos dado durante ya creo como unas 4 o 5 semanas atrás. Así que oremos a Dios para que Dios nos bendiga en esta noche también y sobre todas las cosas, para que Dios pueda traer a nuestra mente y a nuestro corazón esa paz y esa tranquilidad de poder estar nosotros conscientes de lo que Dios pide y demanda de nuestras vidas, ¿no? A lo que quiero decir es, vamos a encontrar en la Biblia pasajes bíblicos donde nos van a hablar de una manera suave, tierna, con la palabra del Señor sobre nuestras vidas, entendiendo de una manera amorosa lo que el Señor quiere de nosotros, pero que también vamos a encontrar otros versículos donde van a ser un poquito duros, fuertes, a tal grado que en algunas ocasiones, como me ha pasado a mí, me ha hablado fuerte a mi vida, en el sentido de que como que si uno reflexionara y dijera, espérate, como que yo estoy fallando en esta área y Dios me está hablando a mi vida y lo sé porque me acongoja, me preocupa, me siento mal, incluso en algunas ocasiones hasta uno dice, hasta me molesta cuando escucho esta parte de la Biblia, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que son debilidades que hay en nuestra vida espiritual, pero que con la ayuda del Señor podemos mejorarlas, podemos salir adelante, vencerlas en el nombre de Jesús y seguir hacia adelante, hacia la meta, el supremo llamamiento que hay en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero que de antemano le digo, oremos al Señor para que la palabra del Señor nos llegue de una manera que nosotros podamos darle gracias a Dios, aunque sea fuerte la palabra del Señor. Amén. Así que dispongamos nuestro corazón en la mano del Señor y pidámosle al Señor que nos ayude una vez más y nos enseñe en esta noche. Amén. Gracias, Señor, te damos por darnos la oportunidad de poder estar delante de ti, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Te pedimos y te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados en estos momentos, Señor. Todo aquello con que hayamos pecado contra ti, Señor, perdónanos y ayúdanos, Señor, a servirte y a hacerte fiel. Queremos estar a cuentas contigo, Señor, porque queremos rogarte tanto por nuestras vidas espirituales como por la vida de aquellas personas que son queridos nuestros y están en nuestro alrededor, Señor, para que tú tengas misericordia, Señor, para que tú puedas hablar a sus vidas también y transformarlas, cambiarlas para la gloria de tu nombre. Te rogamos también por la consolación de todos aquellos, Señor, que han perdido un ser querido, Señor, en especial por la familia de mi esposa, Señor, por todas aquellas personas que han sido afectadas, Señor, por la muerte de su tío, Señor. Bendícelos de una manera poderosa y que tu mano de poder sea sobre ellos, Señor, trayendo paz, trayendo gozo, tranquilidad, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que hay muchas cosas que pasan en nuestra vida y que no lo sabemos, no nos percatamos, Señor, y que al final de cuentas tú obras, Señor, aún cuando nosotros estamos en ignorancia de lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia y por darnos la oportunidad de poder estar aquí con vida un día más, Señor, delante de tu presencia. Ahora te rogamos, Señor, que tú nos ayudes en esta noche, que hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, aún a nuestro subconsciente y nos ayudes a entender tu palabra y tu verdad. Que podamos adquirir y recibir de ti ese mensaje, Señor, de salvación y de vida eterna que tienes para todos nosotros y para aquellos que nos escuchan, Señor. Te alabamos y te bendecimos, porque en tu misericordia, Señor, nos has dado la oportunidad de poder llegar hasta aquí e incluso aquellos que lo verán en un futuro, Señor. Bendícelos grandemente, habla a su vida, a su mente y a su corazón y ayúdale, Señor, a vivir para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Como podemos ver, mis amados hermanos, el tema de la semana pasada era la, perdón, la hora de la
ay, perdón, se me olvidó por completo, la hora de salvación o la hora de vida, perdón, y hoy en día vamos a hablar acerca de hora de juicio. Y en este caso en particular vamos a hablar en los versículos, los últimos 4 versículos de este bloque de temas, los cuales dicen así en el libro de Juan, capítulo 5, versículos 26 al 29. Perdonen, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gloria al Señor por su bendita palabra. Permita al Señor que en el día de hoy podamos ser enriquecidos una vez más para la gloria de su nombre. Amén. Así que permítame poner mi aparatito por acá para que pueda yo tener espacio en mi computadora. Ahora sí. Si usted podrá darse cuenta, en el versículo que vamos a estudiar hoy en día, en este caso en particular, no van a ser todos los 4, aunque sí voy a mencionar los 2 primeros, ¿no? Pero vamos a enfocarnos mayormente en los versículos 28 al 29, donde dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo, a resurrección de muerte. Gloria al Señor. Ahora bien, como le dije, no vamos a entrar de lleno en los versículos 26 y 27 porque ya hemos hablado en parte de ellos, y también incluso vamos a hablar más adelante, ampliando más para la gloria del Señor. Pero solamente de pasadita quisiera compartirle el versículo 26 que dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también, ha dado vida al Hijo, tener vida en sí mismo. Y en este caso, nosotros hablamos incluso un poco de ello cuando hablamos del capítulo 1 de este libro de Juan, en el versículo 4, cuando decía: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea que solamente a través de Cristo no podíamos llegar a la salvación y a la vida eterna. Pero que también más adelante vamos a ver en el capítulo 10 de este mismo libro, en los versículos 17 y 18, los cuales demuestran que Cristo como ser humano tenía el permiso y la autoridad de Dios, el Padre, para tener vida en sí mismo, como dice así: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que el Padre ha dado la oportunidad o la autoridad al Hijo, en este caso como ser humano, el tener vida en sí mismo, ¿no? Que Él muriera, Él podía volver a resucitar si quisiera. Aunque la Biblia vemos más adelante que el apóstol Pablo dice que el Padre lo resucitó, no que Cristo se resucitó a sí mismo, pero eso no le quita que Cristo no tuviera la autoridad del Padre para resucitar a sí mismo si Él así lo quisiera. ¿Amén? Así que el versículo 27 dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y vimos en los versículos anteriores, en la clase anterior, que el versículo 22 en particular, que dice: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Amén. Así que la Biblia especifica que Cristo fue tentado como ser humano, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Así que Él sabe perfectamente lo que se vive o cómo se vive como ser humano, porque en este caso fue tentado en todo, dice la Biblia. Pero como Dios también, como ser divino, vemos que también tiene autoridad para juzgar en los cielos, como dice Mateo 28, 18, el cual dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.
Pero como les dije, Cristo, o sea, la Biblia especifica que Cristo fue tentado en todo y él, pues, en este caso en particular, ¿quién como él para juzgar a la humanidad, siendo que él vivió todo lo que se pudo haber vivido en el ser humano en cuanto a tentación? Amén. No es que haya practicado el pecado. El Señor cargó en él nuestro pecado, pero eso no implica que Jesús haya pecado. Amén. Ahora bien, entrando de lleno a la clase, vemos el versículo 28, el cual nos dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahora, notemos nosotros que Cristo no está hablando de la misma manera que hablamos en la clase pasada, en el versículo 25, puesto que no es lo mismo un muerto espiritual que un muerto físico, porque el versículo 25 nos dice: de cierto os digo, la hora viene y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Como les dije, en el versículo 28 dice: vendrá la hora, hablando de un tiempo futuro. Y en el versículo 25 dice: viene la hora y ahora es. En otras palabras, el versículo 25 nos habla de un estado presente en el momento en que Jesús estaba con vida. Y mientras que en el versículo 28, a pesar de que está todavía con ellos, les está hablando de un suceso que no pasará hasta muchísimos, de cientos e incluso miles de años después de ese momento que Cristo está hablando con ellos. O sea, está hablando en un momento futuro. Y número dos, es que en este caso en particular, dice en el versículo 25 que los que oyen la voz de Jesús vivirán. O sea, hablando de los muertos espirituales, como yo cuando era antes de conocer a Cristo. Mientras que en el versículo 28, o más bien ya llegando en el 29, nos dice que los que oyen su voz son personas que están en los sepulcros y que al final de cuentas algunos saldrán para resurrección de vida, pero otros para resurrección de condenación. Así que no todos los que escuchan la voz en este versículo 28 van a tener vida. Algunos en realidad pasarán a la condenación eterna, o incluso, como algunos dicen, al lago de fuego o al infierno, como incluso otros lo determinan así, ¿no? También hay que recordar que cuando dice que los que hicieron lo bueno, perdón, sí, el versículo 29, que dice que los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Estas dos frases no implica que las obras del ser humano puede llevarnos a la salvación o a la condenación. Y dijera uno: ¿qué? ¿Cómo que no nos puede llevar a la condenación si la Biblia nos dice que el malvado será juzgado y condenado, echado al lago de fuego, y aquel que roba, miente, engaña, fornica, etcétera, etcétera, también va a ser echado al infierno y al lago de fuego? Permíteme tantito, ¿qué les parece si nosotros continuamos con la clase y a través de la clase usted podrá determinar si lo que se está enseñando el día de hoy es correcto o es incorrecto? Pero todo vamos a tratar de trazarlo a través de la Biblia, para que la Biblia misma nos haga saber a nosotros si es las obras en realidad en el ser humano la que causan el beneficio o el daño de la vida espiritual. Se lo digo porque aún a mí mismo, como le digo, son versículos que a uno me dan duro y digo: espérate, no puede ser así, porque al final de cuentas, si la salvación no es por obras, entonces como un hombre por obras va a ser condenado. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra y nos enseña verdaderamente que hay cosas que nosotros tendemos por darle una explicación a algo que leemos en la Biblia inmediatamente, sin tomar en cuenta las cosas o lo demás que nos habla la Biblia. Como decimos a veces, tomamos una parte de un versículo sin leer el contexto y podemos tropezar, cometer un error de la explicación que el versículo nos dice. Aparte del versículo, el contexto del versículo es el capítulo. El contexto del capítulo es el libro, y al final de cuentas, pues entre el libro podemos decir que en contexto tenemos a la Biblia entera. O sea, la Biblia no se contradice a sí misma en ningún sentido, ¿no?
digo, vamos a la clase y de ahí deducimos, dejamos que Dios nos enseñe a través de su palabra. Amén. Perdón. Como les decía, que cuando la Biblia dice, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Esto no implica que las obras del ser humano pueden llevarlos a la salvación o a la condenación, pues Cristo mismo dice que las obras de Dios que el ser humano puede hacer para salvación es claramente que se crea en Jesucristo. Ahora bien, los que tengan su Biblia a la mano, podemos ir al libro de Juan. Vamos a adelantarnos un poquito sin dar mayor explicación para poder usar el versículo para otras clases futuras. En el libro de Juan, capítulo 6, versículos 28 al 29. En este caso en particular, me gustaría hablar del versículo 27, porque estamos hablando de personas que llegó un momento que fueron llenadas sus barriguitas por el milagro de Cristo, y más adelante ellos andan buscando a Cristo, incluso cruzan el mar para poder encontrarse con Cristo, y entonces al encontrarse con Cristo le dice Cristo, trabajad no por la comida que perece. Esto en el versículo 27 del capítulo 6 del libro de Juan, perdón, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y ahora dice el versículo 28 que quiero tratar y el 29. Entonces le dijeron estos personajes que encontraron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten cómo le preguntan estos personajes a Cristo. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Cómo que qué debemos hacer? ¿Acaso ellos no tenían la ley de Moisés de hace más de cientos y cientos de años? ¿No les había dado Dios a Moisés las leyes, de los cuales incluso algunos hablamos directamente de los 10 mandamientos en el libro de Éxodo, y que más adelante podemos ver que Dios le da a Moisés estatutos y decretos para que se sepa conducir al pueblo de Israel? Y de Moisés a Cristo no hay cientos y cientos de años. ¿Cómo es que no sabían qué era lo que necesitaban hacer para poner en práctica la obra de Dios? Pero sabían ellos que había alguien muy especial delante de ellos. Por eso es que ellos le preguntaron. O sea, no es que no tuvieran la ley. La ley se las había dado cientos y cientos y cientos de años con anterioridad del Señor. Pero más sin embargo, en el versículo 29, lejos de Jesús decirles o reprocharles, decirle, oye, ¿cómo tú me preguntas qué es lo que debes de hacer? ¿Que no te dio la ley Moisés hace cientos y cientos de años atrás? ¿Cómo vienes a preguntarme a mí ahora? ¿Me estás volviendo loco o qué? No, Cristo no le contestó así, sino que Cristo sabía en este caso en particular que ellos habían conocido algo particular en él, pero que no sabían cómo tenían que obrar en este caso en particular. Y Cristo les responde en el 29 y les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Escúchenlo bien. No dice las obras como ellos mencionaban, porque ellos sabían que había muchos mandamientos, muchos preceptos y muchos estatutos. Cristo les dice de una sola. Y dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahí las cosas cambian. Ahí estamos hablando de Jesús, que es el pan de vida. En este caso, el título que tiene mi Biblia. Pero Jesús le dice, ya no son las obras, sino hay una sola obra, y que de ahí vamos a ver una rama, por supuesto. Pero que Jesús le dijo, es la obra de Dios, es que creáis en el que Él ha enviado. Y claramente nosotros podemos ver que las personas serán enjuiciadas y condenadas por no creer en Jesucristo. Si nos regresamos en este libro y nos vamos al capítulo 3 ahora, 3 capítulos atrás, y nos vamos a ir hasta el versículo 36, en este caso se cree que es el apóstol Juan quien lo está diciendo, pues es muy difícil de determinar cuando Juan habla o
cuando presenta las palabras de las otras personas, pero en el versículo 36, después de haber hablado lo que dijo Juan el Bautista, Juan dice así, capítulo 3, versículo 36 del libro de Juan, dice, el que cree en el Hijo, o sea, una vez más, vamos al versículo que leímos anterior, capítulo 6, la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, quien envió Dios a Jesucristo. Cristo es el Hijo de Dios y lo dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el título sobre esos versículos dice, el que viene de arriba. Como podemos ver en este caso en particular, la Biblia nos muestra que hay una obra por hacer y que esa obra es creer en el Hijo, en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que en este caso quien tiene al Hijo, quien cree al Hijo, tiene la vida eterna, pero aquel que no cree en Él, pues al final de cuentas no verá la vida. Y en este caso dice que la ira de Dios está sobre él. Como usted puede darse cuenta, desde aquí ya estamos empezando a ver que las obras del ser humano, una vez más, ni lo llevan a la salvación, ni lo lleva a la condenación, sino la obra que es de Dios, la cual es creer o no creer en el Hijo. Así que podemos culminar diciendo que los que hicieron lo bueno son aquellas personas que creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y los que hicieron lo malo son aquellos que no creyeron en Él, perdón, y ya dijimos anteriormente lo que significa creer en el Hijo, lo cual no es simplemente de palabras y decir, sí creo en el Hijo, creo en Dios, creo en Jesucristo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y etcétera, 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 sino que conlleva algo más en este caso para demostrar que verdaderamente creemos en Jesucristo y hablamos anteriormente y vamos a solamente dar un pasoncito en el día de hoy. Ahora bien, si bien las obras no salvan o condenan, está hablando de las obras del ser humano, sino la obra de Dios, dice, si bien las obras no salvan o condenan, sí proveen la base para el juicio de Dios, porque las obras, y esta es la clave, porque las obras del ser humano demuestran la presencia o la ausencia de Dios en la vida de todo ser viviente. En otras palabras, demuestran la naturaleza interna del ser humano y con ello demuestran si son salvos o no de la condenación eterna. En otras, vamos a dar, perdón, un par de ejemplos. Solo un par para no atrasarnos. A mí me ha tocado la oportunidad de hablar con personas y decirle, ¿tú crees en Jesús? Y ellos dicen, sí, sí creen en Jesús. Y al final de cuentas, tú les preguntas sobre su vida, sobre su caminar diario, al paso del tiempo, conforme tú estás conviviendo, compartiendo con ellos, incluso trabajando con ellos en ciertas áreas, y al final de cuentas descubres que son personas que mienten a los demás, que engañan a los demás, que al final de cuentas le hacen trampa a los demás, que roban a los demás, incluyendo en especial que en Estados Unidos, que hay muchas maneras tan fácil de engañar al gobierno, mienten, roban y obtienen beneficios a raíz de sus mentiras y sus engaños cuando llenan los formularios y terminan diciendo que son personas que creen en Jesucristo, que creen en el Hijo de Dios y que piensan que van a ir al cielo. ¿Sabe? Lamentablemente podemos decir que son personas que se engañan a sí mismos porque ni creen en Dios y ni son salvas. Lamentablemente es una realidad. La Biblia nos dice en diferentes ocasiones, incluso Dios mismo en el libro de Apocalipsis dice que ningún mentiroso, ni avaro, ni uno que roba, que miente, que engaña, que extorsiona, que vive en adulterio, en fornicación, en borrachera, ninguno de ellos entrará al reino de los cielos. Entonces, como le digo, personas que me han dicho que sí, que incluso algunos piensan que viven para el Señor, que trabajan para el Señor y que hacen o que sirven en la obra del Señor, cuando en sus vidas, en realidad su caminar diario está lleno de rapacidad. Personas que al final de cuentas dicen creer en Jesucristo, pero no viven nada más que con su corazón, buscando el gozo para sí mismos
y no para el Señor, porque lo único que andan haciendo es, como les dije, ya metidos en el adulterio, ya metidos en el robo, ya metidos en el engaño, personas que al final de cuentas les gusta de vivir, como decimos en el rancho, de pachanga en pachanga, en las fiestas inmorales del mundo. No digo fiestas mundanas en sí por completo, porque ya daría por hecho que toda fiesta es malo y es pecado delante de Dios. No, por supuesto que no. Hay personas que de una manera honrosa delante del Señor celebran los cumpleaños de sí mismos, de sus seres queridos, de sus hijos, de sus padres, y lo hacen con gozo, con alegría, con deseo de alegrar el corazón de la persona, pero al final de cuentas muchas de esas fiestas terminan con cerveza, con cigarro, con drogas, ya sea marihuana, cocaína, con licor y en algunas ocasiones bailando para el mundo, dándole ese gozo a la carne, ¿no? Que la carne es lo único que desea. Y al final de cuentas dicen, sí, sí creo en Cristo, pero les digo, viven deseando que venga la próxima fiesta para seguir deleitándose y bailando unos con otros, en realidad cuando no es ni su esposa ni nada que se le parezca, y deseando terminar la noche con esa mujer en la cama, ¿no? O esa mujer deseando ese hombre en la cama. Como les digo, la Biblia nos habla específicamente que en este caso hay muchas personas que viven engañadas creyendo que cuando mueran irán al cielo delante de la presencia del Señor. Y la Biblia nos narra y nos dice claramente que no es así. Y como les digo, no estamos diciendo que Dios no vaya a tener o no tenga misericordia de esas personas. No estoy diciendo eso, ese es otro tema, le digo, pero no estoy diciendo eso, solo míreme aquí, su ejemplo, borracho, drogadicto, mujeriego, que no respetaba ni sus amigos, ni aún a sus padres respetaba. O sea, aquí está el ejemplo vivo de que la misericordia de Dios alcanza a las personas por muy malas y bandidas que hayan sido en sus vidas, pero que estoy diciendo que si yo me hubiera muerto en ese estilo de vida, jamás llego al cielo. Si yo me hubiera muerto mientras yo robaba y engañaba y mentía y deleitaba mi carne con la cerveza y con el licor y con el cigarrillo y con la cocaína y la marihuana, si yo me muero en ese instante, no llego al cielo. O sea, no estamos hablando de que Dios no tiene misericordia, estamos hablando de qué sucede si moriríamos en ese estado espiritual, si quisiéramos llamarlo así de esa manera, ¿no? Sabemos que Dios tiene misericordia, pero que en este caso en particular estamos hablando que las obras que nosotros hacemos son la base, en este caso, para que Dios haga juicio sobre el ser humano, porque las obras que nosotros hacemos demostramos si verdaderamente Dios vive en nosotros, como decimos, o si verdaderamente Dios, ¿cómo se dice? Vilumbra por su ausencia en nuestras vidas. Todo lo que nosotros hacemos demuestra verdaderamente si nosotros hemos sido salvos o no. Y la Biblia es bien clara para nosotros, como mi esposa me decía, ¿no? Acerca de ciertas personas que tenían ciertas actitudes y le decía yo, mi amor, pero es que ellas lo hacen porque ellos quieren, porque tienen la Biblia. Y la Biblia nos habla bien claro cuando nosotros realmente estamos en peligro de caer en la condenación eterna si nos morimos en ese estado espiritual. Y como les digo, como incluso les dije creo la semana pasada o la anterior, no estamos hablando de personas que al final de cuentas tienen un tropezón en la vida. No hablo de aquellos que de vez en vez, por alguna ocasión, por alguna situación o por algún descuido, terminan pecando delante de Dios. No, porque al final de cuentas hay personas que inmediatamente reconocen, o sea, los redarguye su corazón y los redarguye el Espíritu Santo e inmediatamente saben que han pecado contra Dios y van corriendo delante de Dios y se tiran de rodillas en un lugar oculto donde tienen la oportunidad y le piden perdón a Dios. Y cuando no tienen oportunidad de refugiarse en un lugar donde pueda estar a solas, en su corazón dice, Señor, perdóname, incluso puede hasta tocar la oportunidad que la persona se acongoja tan grave que las personas pudieran venirla a ver caminar por ahí muy tranquila y de repente empiezan a ver que la persona empieza a sacar lágrimas por sus ojos y después dicen, oye, pero ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Pero nos damos cuenta, ¿no?
que el Señor ha redarguido su corazón por causa de su pecado, con el fin de que nadie muera en sus pecados. En este caso en particular, menos los que ya han entregado su corazón a Dios y saben quién es Dios. De hecho, Dios lo ha hecho para la humanidad entera. Como dice el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, pobrecito el apóstol Pablo, me va a dar una pela cuando llegue al cielo, porque todo el tiempo le echo la culpa a él y a veces me equivoco, no es él, ¿no? Así que me disculpan si me equivoco. Pero el apóstol Pablo dice, hablando de aquellas personas que piensan que Dios ya se ha tardado, como diciendo, no que viene Cristo, no que viene tu Señor. Y en aquellos tiempos el apóstol Pablo dice que Dios no retarda su promesa como algunos los tienen por tardanza, sino que Dios es misericordioso para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos, o sea, el mundo entero, todos procedan al arrepentimiento. O sea, que el amor de Dios y su misericordia es para el mundo entero, pero como ya hemos dicho anteriormente, no todas las personas echan mano o echarán mano de esa salvación, porque al final de cuentas, pues son personas que terminan sin creer en Dios, sin creer en el plan de salvación, como muchos dicen hoy en día, lo han dicho anteriormente y lo seguirán diciendo en el futuro, diciendo que la Biblia fue creado por manos de hombres y que al final de cuentas no tiene nada que ver con Dios. Y aquellos que no creen eso, pero que están supuestamente, ¿no?, de servicio al Señor dentro de una religión, dentro de una denominación, al final de cuentas terminan creyendo las palabras de los hombres que los dirigen sin echar mano de la Biblia para escudriñar si todo lo que realmente dicen es lo que la Biblia enseña, y terminan desviando sus vidas. Y como dice Cristo, ni los dirigentes entran al reino de Dios, ni tampoco dejan entrar a los demás. Y como en otra ocasión dice, tú llegas y cierras la puerta, obviamente por fuera, y no entras tú al reino de los cielos, ni dejas entrar a los demás. ¿Por qué? Porque terminan dándole solamente palabra de hombre y no la palabra de Dios. Y como les mencioné, las obras que nosotros damos o que nosotros los seres humanos mostramos, eso proveen, perdón, la base para el juicio de Dios. Como dice Salmo 62, versículo 12, hablando de Dios como el único refugio, Salmo de David, dice, y tuya, oh Dios, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Y también, para dar uno más ahora en el Nuevo Testamento, tenemos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, qué casualidad, versículo 12, donde se habla del juicio ante el gran trono blanco, dice así, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. O sea que la obra del hombre, en este caso, demostrará, como dicen algunos, si verdaderamente existe Dios en la vida de esa persona. Como incluso me ha tocado la oportunidad de escuchar palabras como diciendo, óyeme, si ese es cristiano y va al cielo, imagínate yo, como diciendo, ese que se supone que es cristiano vive la peor vida que yo. E incluso otros han dicho de cierto tipo de personas que aparentan ser cristianos y dicen, ese no es cristiano, ese es un charlatán. O sea, en otras palabras, esa es una persona que juega al ser cristiano porque su estilo de vida no va de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Le digo, las obras que nosotros hacemos demuestran al mundo y a las demás personas si verdaderamente servimos para Cristo o no lo servimos. Algunos creen servir a Dios, pero finalmente sus obras, sus actitudes, incluso su manera de expresarse ante las demás personas demuestran si verdaderamente tiene a Dios en su vida o no lo es. Perdón, como les dije hace un momento, las obras de nuestra vida demuestran si verdaderamente hemos creído a Dios. Y como les dije, no hablo de un tropezón por aquí ni un tropezón por allá. Ahora bien, en cuanto a los que finalmente se encuentran en los sepulcros de los que hablan estos versículos que estamos estudiando,
El libro de Daniel nos dice en el capítulo 12, versículos 2 a 4, cuando se habla del tiempo del fin, y dice así: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego en el Nuevo Testamento también tenemos Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, una vez más, hablando del juicio ante el gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, ya los sepulcros, los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Como dijimos, ya estamos hablando que son personas que partieron de esta vida física. Dice el versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Claramente la Biblia nos está hablando de aquellas personas que han estado ya, en este caso en particular, salido de este cuerpo físico, que ya no ha tenido vida física, sino que ha partido de este estilo de vida, si podemos decirlo así, a la vida venidera, en la cual el Señor solamente Él sabe, que nosotros no lo sabemos, pero solamente Él sabe cómo proveerá cuerpo para esa persona que habrá muerto, con el fin de que pueda ser apto para esa eternidad y al final de cuentas, en este caso, el Señor hacer juicio para la gloria de su nombre, ¿no? O sea, es ahí, como yo les he dicho anteriormente, no vamos a conocer toda la Biblia o todos los secretos de la Biblia. Vamos a poder leerla toda, vamos a poderla comprender en parte, pero que va a haber otros secretos que la Biblia menciona que nosotros jamás comprenderemos en esta vida, cómo Dios los ejecuta o cómo Dios lo hace o cómo Dios lo muestra y lo aplica en la vida de los creyentes, porque al final de cuentas lo aplicará en la vida de los creyentes y de los que no fueron creyentes también, pero que habrá muchos secretos que no conoceremos. Pero también me quisiera advertir esto, que no todo termina aquí como algunos creen. En otras palabras, hay personas que dicen que nada pasará cuando una persona muera, sino hasta que llegue el día del juicio final. En otras palabras, piensan que cuando una persona muere, se va a dormir y que no despiertan hasta el fin. O sea, en otras palabras, creen que si yo me muero en este momento, estaré en un estado de reposo, de descanso, durmiendo, que no va a pasar nada, que no pasará nada a mi ser, sea bueno o sea malo, hasta que llegue el momento del fin, acudiendo o aludiendo a ciertos versículos de la Biblia que hablan acerca del dormir del ser humano, como si fuese verdaderamente dormir como nosotros dormimos literalmente, cuando en realidad Jesucristo mismo aclara que ese dormir está hablando de la muerte física del ser humano. Y la verdad no entiendo cómo es que no logran ver esos versículos, ¿no? Donde Cristo aclara directamente y dice que en realidad está hablando de la muerte de Lázaro, ¿no? Y le digo, Cristo dice y establece en la Biblia que apenas una persona perece, se va a un estado espiritual donde algunos se encuentran gozando, mientras que otros se encuentran en un tormento inexplicable. Y en este caso estamos hablando del libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, donde se habla la historia del rico y el Lázaro. Y si ustedes me permiten,
me gustaría ir allá rapidito, ya viendo que me queda todavía un poco de tiempo extra, que ya estamos por terminar, y me gustaría leérselas rapidito, aunque pueden tomarla de tarea el que desee también en su propia casa. Versículo Lucas 16, versículo 19 al 31. Se habla de la historia, no parábola, historia del rico y el Lázaro. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que, aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés tiene, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, si alguno fuera de ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Gloria al Señor por su palabra. Qué triste historia la de este hombre rico, que hasta el día de hoy sigue en ese lugar de tormento, hasta el momento que llegue el día del juicio final. Ahora, si quisiéramos hacer una mini reflexión de eso, Abraham le está diciendo: a Moisés y los profetas tienen. Si no entienden, si no escuchan, si no le creen a Moisés y a los profetas, aunque alguien se resucite de los muertos, no le creerán a él tampoco. Lo mismo sucede hoy en día. Hay personas que Dios las ha resucitado de entre los muertos, y aún predicando a ellos después de haber resucitado, no les creen. ¿Y por qué? Porque al final de cuentas tampoco creen la palabra del Señor. Les digo, es una triste historia que se repite año tras año, o si pudiéramos llegar a exagerar, día tras día, de un país a otro, donde todavía multitud de gente no sigue creyendo la palabra de Dios, tampoco le creen a alguien que resucita de los muertos. Pero como les digo, solo era parte de la advertencia para aquellas personas que creen que cuando uno muere se va a descansar y nada pasa, cuando Cristo mismo está anunciando que existe un peligro donde las personas irán a ese lugar de tormento, que aquellas que no se han querido rendir a Dios, o que sus obras muestran que Dios no vive en sus vidas, y al gozo en este caso, y alegría, aquellas personas que han demostrado que Dios vive en sus vidas, ¿no? Como en este caso el rico y el Lázaro. Pero me gustaría mejor, para que no fuera un trago amargo en nuestra vida, me gustaría terminar con Daniel, capítulo 12 que leímos ahorita, pero en el versículo, en este caso, el 3, el cual dice así: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos ser personas entendidas, que podamos escuchar hoy este mensaje de la palabra del Señor, y que nos ayude a la salvación de nuestras almas, en el sentido de que reconozcamos cuando hayamos pecado contra Dios, y que le pidamos perdón a Dios, valga la redundancia,
para que el Señor en su misericordia se plazca de perdonarnos y darnos la vida que hay en Cristo Jesús. Y que así todos y cada uno de nosotros, al partir de esta tierra, al morir, al momento en que este cuerpo no tenga vida, nosotros podamos ir a la presencia de Dios, como dice la Biblia. Y por supuesto, sé que no hemos culminado con la pregunta del millón, pero no quería que hoy fuera una similitud, sino que hoy fuera la excepción. Y la pregunta del millón dice así: ¿y tú, mi amigo y amiga que me escuchas, estás listo o lista para pasar a la otra vida? ¿Estás seguro o segura que verás el rostro de Dios? ¿Tu manera de vivir demuestra la presencia de Dios en tu vida? Si no es así, permíteme indicarte que hoy Dios te da la oportunidad de salvación. Seas quien seas, hayas vivido tu vida como la hayas vivido, hayas sido el pecador más malvado de la historia de la humanidad o no lo hayas sido, hoy Dios te da la oportunidad de la salvación. Si tú verdaderamente en tu corazón, de todo corazón, valga la redundancia, le pides perdón a Dios por tu pecado y te arrepientes de ello y dejas de vivir el estilo de vida que has vivido hasta hoy, entregándote a Dios solamente y pidiéndole que te ayude a vivir en santidad para la gloria de su nombre el resto de tu vida hasta que Él venga. El Señor en su misericordia te perdonará, y dice la Biblia que aunque fueran rojos como el carmesí tu pecado, llegarían a ser como la blanca lana. E incluso la Biblia nos testifica que Dios, cuando perdona, echa los pecados al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Como les dije, hay secretos en la Biblia que nosotros no sabemos cómo Dios los aplica, pero sabemos que los aplica porque la Biblia no los dice. ¿Cómo hará Dios que nuestros pecados sean borrados completamente delante de Él, a tal grado que nos da vida y vida en abundancia en Cristo Jesús? El Señor lo sabe. A nosotros nos corresponde, en este caso en particular, creerle a Él y creer al que Él ha enviado, que a través de Jesucristo nosotros tenemos salvación y vida eterna si nos arrepentimos de la vida que vivimos y le aceptamos a Él como Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Así que permita el Señor en su misericordia que en este momento tu corazón, tu vida, tu mente, tu subconsciente sean tocados por el Espíritu Santo, redarguyéndote y trayéndote a memoria todos los pecados que has hecho en tu vida hasta este momento, aún creyendo que sirves a Dios, pero que has vivido en pecado, con el fin de que te ayude al mismo tiempo a entender que necesitas pedirle perdón a Dios para que una vez más tú puedas venir y sentir ese gozo de la salvación y de la vida que hay en Cristo Jesús. Y si nunca habías venido a Cristo Jesús, que en este momento tú puedas sentir ese gozo, esa alegría, esa diferencia que se siente en el cuerpo, incluso físicamente, porque sientes que un peso se ha caído de tu vida y te sientes ligerito para la gloria de Dios. Así que permita el Señor en tu misericordia que verdaderamente no hagas caso omiso a la palabra del Señor que el Señor te trae en este día para la salvación de tu alma y por supuesto para la gloria de Dios. Gloria sea al Señor. Así que le damos la gloria y la honra y la alabanza a Dios porque Él ha sido bueno y para siempre ha sido su misericordia, a tal grado que en este momento usted y yo podemos tener la oportunidad de conocer de nuestro Dios. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y le damos gracias a Dios por su infinita misericordia, donde al final de cuentas nos ayudará para que nosotros no lleguemos a ser de los sepulcros, sino de aquellas personas que al partir, de esta vida podamos encontrarnos en el lugar donde se encuentra Lázaro, en el seno de Abraham para la gloria de Dios, donde incluso podemos decir que estaremos en la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. Incline su rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Estamos aquí en este momento, Señor. Gracias, Señor, por hablarnos tu palabra. Sé que ha sido fuerte para muchos de nosotros, pero es tu palabra, Señor.
Es tu palabra que incluso conlleva el amor y la misericordia, sabiendo que si fuésemos los pecadores más malvados en la historia de la humanidad, esto nos ayudará para reconocer que te necesitamos a ti y te pediremos perdón, Señor, y nos rendiremos a ti y aceptaremos a Cristo como Señor y Salvador, y tú nos perdonarás y nos darás vida eterna y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y cuando partamos de este mundo, estaremos en tu presencia, abriremos nuestros ojos en el lugar donde están todos aquellos hermanos nuestros que han muerto antes que nosotros y que se están deleitando y gozándose delante de ti para la gloria de tu nombre. Allá estaremos nosotros, Señor. Nos rendiremos a ti, nos entregaremos a ti y buscaremos de ti, dependeremos de ti, Señor, y no nos alejaremos de ti para la gloria de tu nombre, Señor. Y aún en los momentos de nuestra debilidad, en los momentos de nuestra flaqueza, en los momentos de nuestro dolor y de angustia, donde incluso deseemos, Señor, salirnos de tu camino, tú nos ayudarás. Tú hablarás a nuestra mente y nos ayudarás a reflexionar y a darnos cuenta, Señor, que fuera de ti no hay nada bueno, sino todo lo contrario. Solamente hay perdición y vida y muerte eterna, Señor. Pero gracias, Señor, porque a través incluso de esta palabra fuerte y dura nos ayuda, Señor, a reconciliarnos contigo mismo. A ti sea toda la gloria, Señor, porque tú nos has reconciliado contigo mismo a través de Cristo Jesús. Bendito seas por los siglos de los siglos, porque no nos has dejado morir en nuestros pecados, sino que día con día buscas cómo llegar a la mente y al corazón del ser humano con el fin de que recapacite y cambie y viva para ti, para que sea salvo para la gloria de tu nombre. Hasta el día de hoy no te has cansado. Como Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y tú no te cansas, sigues obrando, Señor. Sigues obrando en la vida de la humanidad. Sigues dándole oportunidad de arrepentimiento y salvación. Sigues dándole, Señor, un día más de vida con el fin de que pueda encontrarse contigo, o más bien abrir los ojos y poder verte, que tú te encuentras con Él todos los días, pero por su maldad, por su injusticia, no te ha podido ver, Señor, no ha logrado verte, Señor. En tu misericordia, ábrele los ojos. Ábrele los oídos, quítale la venda de sus ojos, Señor. Quítale las ataduras y las cadenas que están en su vida y ayúdales a verte, Señor, y a reconocer que sin ti, Señor, están perdidos eternamente. Gracias, Padre, porque tú no te cansas. Hasta ahora trabajas y aún tu Cristo trabaja. Y por supuesto, tu Santo Espíritu no ha dejado de trabajar, sino que mora con nosotros en nuestros corazones y todavía sigue sobrando en la vida de la humanidad. Gracias, Padre amado, por esa oportunidad de salvación que has traído hoy en día. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Te ruego en tu misericordia, Señor, por la salvación de todos aquellos que nos oyen en estos momentos y los que nos oirán en el futuro, Señor. Y los que ya nos han escuchado en el pasado, pero que entran y se van. Vienen una vez y se van 10 veces. O vienen 10 veces y tardan meses o años en volver. Que seas tú en tu misericordia, que aunque no sean volviendo a nosotros a escuchar tu palabra, que vayan a otros lugares, a otros predicadores, a otra iglesia, a otros canales de YouTube, de Facebook y de todas las redes sociales donde se predica el Evangelio, pero que vayan y que escuchen tu voz, Señor, y que logren ser salvos, porque tú los has salvado, Señor. Gracias, Señor Santo de Israel, porque hay cantidad de gente, Señor, que entra y sale, pero que en un lugar específico tú lo llamarás y lo asentarás para que siga su crecimiento espiritual para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Ten misericordia de los que han perdido también un ser querido, Señor. Y en este caso en particular por la familia de mi esposa. Consuela sus corazones, Señor, para la gloria de tu nombre. Consuélalos y que sepan que en Cristo Jesús hay consolación, hay gozo y hay paz que sobrepasa todo entendimiento que el mundo no nos puede dar. El mundo puede darnos diversión, puede darnos un gozo temporal, donde incluso se pueden usar las drogas y el alcohol y están de lo más felices del mundo en ese momento, pero llega el siguiente día y se están muriendo hasta físicamente de dolor de cabeza, de dolor de estómago, de diarrea, de vómito, de toda clase de enfermedades por causa de consumir cosas que destruyen el cuerpo. Y tu palabra dice que nuestro cuerpo debe de ser el templo del Espíritu Santo. Y dice tu palabra que el que destruye el cuerpo, el Señor lo destruirá a él. Así, Señor, las personas padecen por causa, Señor,
tanto de la desobediencia de tu palabra como también de la ignorancia de ella, Señor. Ten misericordia y alcánzalos, Padre. Alcánzalos, ten misericordia, Señor, y ayúdalos, Señor, para que vivan para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bendición, Señor, y por tu misericordia sobre todos nosotros y sobre todos aquellos que pronto vendrán y verán este video y todos los demás para la gloria de tu nombre y serán salvos y glorificarán tu nombre en el día en que ellos partan de esta tierra. Gracias, Señor mío y Dios mío. De verdad, muchas gracias por permitirnos ser una herramienta útil en tus manos para pregonar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la salvación a todos aquellos que tú nos permites a través de los medios sociales y también que tú nos permites físicamente compartir tu palabra de verdad con ellos. Gracias, amado mío. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Espero en el Señor que el Señor haya traído una reflexión a su vida y al final de cuentas les haya ayudado a entender y a comprender que lo que dice Cristo es verdad. Sin Él nada podemos hacer, ni mucho menos el poder llegar a la salvación. Así que el Señor tenga misericordia de todos nosotros y que cada día nos vaya instruyendo en su palabra y en su verdad y que cada día nos vaya sosteniendo con su mano poderosa para que podamos, con la ayuda del Señor, estar en la presencia del Señor cuando partamos de este mundo. Que Dios le continúe bendiciendo grandemente. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de poder entrar en sus vidas y que el Señor de verdad les bendiga grande y abundantemente a usted y a todos los que le rodean. Si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Y recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto. Que Dios les bendiga grandemente.